Hola a todos, hoy estamos acá con una amiga de la casa que se llama Flor Esteves. Flor viene haciendo una larga trayectoria vinculada en lo que es el acompañamiento a organizaciones en procesos de transformación de negocios, en procesos de innovación abierta, en muchísimas cosas, siempre enfocada en la colaboración y en la co-creación. Muchas gracias, Flor, por estar hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, la verdad que bien. Muy contenta de que hayan creado este espacio, me parece fundamental para el ecosistema, para todos, ¿no? Tanto para emprendedores como para empresas y nada. Así que felicitaciones porque me parece muy bueno. Buenísima. Hacenos Gracias, Flor. una breve Eso. introducción, perdón, para empezar de vos, de qué trabajás, cuál es tu trayectoria, Sí, muy breve. primero yo soy muy informal, les aviso por las dudas. Eh, no, a ver, yo siempre digo, no, yo siento que soy un poco mi propia experimentación, ¿no? Mi propio startup en algún punto. Hace 20 años, en realidad, que trabajo en diferentes áreas. Empecé por el mundo del marketing, trabajando en lo que es en agencia global. Después pasé al cliente en Telefónica, donde también trabajé en la parte más de comunicación y publicidad, pero en el último año estuve experimentando desde el lado más entrepreneur lo que es un desarrollo de un producto nuevo, que llegamos a crear el MVP. Y la realidad es que eso terminó de despertar algo que ya estaba desde chica, que yo ya venía como trabajando independiente. Me despertó mis ganas de salir a crear y a emprender, ¿no? Bueno, y a partir de hace ya sí, 8 años, 7 años, no lo recuerdo muy bien. eh, bueno, me fui y armé mi propia, digamos, agencia de contenidos digitales, que se llama Bato, que por suerte creció un montón y tenemos como, y está también en Argentina y afuera. Pero eso fue como la punta, digamos, del iceberg, porque despertó, digamos, mucho mis ganas de seguir aprendiendo y de seguir colaborando, digamos, y cómo empezar a incorporar herramientas del lado de innovación y lo que es también acelerar y desarrollar todo lo que es el ecosistema emprendedor. Se me prendió como ese bicho y empecé como a trabajar y a capacitarme en todo lo que es innovación, desarrollo emprendedor, startups, y empecé a vincular también ahí todo lo que tiene que ver con, bueno, el mundo de cómo trabajar con las empresas y cómo también trabajar en ayudar al ecosistema emprendedor, digamos, y al desarrollo. En ese camino, la realidad es que hice varias cosas, todo lo que tiene que ver con ayudar a startups a crecer y esas startups también cómo podían vincularse con empresas, startups tecnológicas, así como también de impacto. Bueno, trabajé con Nati en Imagine, en la aceleradora, eh, y también fui parte del proyecto de innovación abierta que hizo Camarco, la Cámara de Argentina de la Construcción, en la convocatoria de startups y incubación. Y bueno, y actualmente también sigo trabajando con diferentes empresas, también junto con Nati, en lo que tiene que ver con la transformación y cómo incorporar la innovación desde el lado de la co-creación, ¿no? Y también el desarrollo de soluciones a partir de desafíos, digo, que es justamente lo que estamos hablando, y que esos desafíos, el desafío justamente es abrirse a la co-creación, ¿no? Como salir y empezar a hacerlo de manera abierta. Eh, Así que en eso también estoy trabajando mucho, y también hoy estoy trabajando también con AmCham en todo lo que es el programa de innovación y transformación de negocios. Así que bueno, es un poco de todo, y también estoy llegando acá al mundo europeo a ver cómo me puedo vincular también con el ecosistema y bueno, Buenísimo, y eso. Flor. Bien variado todo lo que estás contando. Perdón, No, sabes que nunca lo casualmente sé cómo explicarlo. está perfecto. Nuestros alumnos y alumnas del curso, como trabajo final tienen como actividad desarrollar un proceso de innovación abierta desde el lado práctico, desde la teoría, en el caso de que no lo puedan implementar Bien. realmente. Pero están en la Ujú. instancia de definir desafíos. Y está Ujú. costando un poco eso desde cada uno de la organización que representa, ya sea un emprendimiento, una universidad, un organismo de gobierno, cuesta. ¿Por qué crees vos desde tu experiencia acompañando a otras organizaciones que la instancia de definir desafíos cuesta tanto, es tan complejo? Creo que lo que más nos cuesta, no solo, o sea, las organizaciones, ¿no? Creo que las organizaciones están compuestas por personas, y las personas, en algún punto también lo que nos pasa es
abrirnos a un problema, o sea, abrirnos a un problema, abrirnos a encontrar un problema, creo que también es como un punto de partida, ¿no? Bueno, aceptar que existe un problema es el punto de partida para convertirlo en un desafío. Eh, el hecho de tomarse el trabajo de decir, bueno, acá hay algo que no está funcionando, acá hay algo que puede funcionar mejor, creo que también tiene que ver con la mentalidad de experimentación, que en algún punto los desafíos son continuos, o sea, todo el tiempo va a haber un desafío y todo el tiempo va a aparecer un problema para resolver. Y ese problema no significa que sea algo malo o que sea un error o que sea algo que es un no, sino justamente es convertir ese problema en una oportunidad. Y creo que también tiene que ver con un tema de mentalidad. Eh, creo que hoy igual se está abriendo un montón desde ese lugar, y se está rompiendo un poco el esquema tradicional, pero creo que el punto de partida es aceptar que uno tiene me cuesta decir problema porque yo lo veo como desafíos, pero vamos a tratar de hablar en el vocabulario que están hablando, que es aceptar que hay un problema y convertirlo en un desafío como una oportunidad de cambio y una oportunidad para innovar, ¿no? Que innovar significa hacer, digo, lograr que eso sea, no solamente pensar una idea. Y creo que eso también tiene que ver con eso que te decía antes, con la experimentación constante, con entender el para qué de nuestro negocio también, ¿no? Creo que en algún punto es, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué valor vamos a aportar? Y el cómo y el qué, como bien se dice, puede ir cambiando y puedes ir pivoteándose, hasta puede cambiar lo que se llama el front, o lo que se termina siendo el qué, ¿no? Entonces el punto de partida yo creo que tiene que ver con entender, si uno tiene muy claro el desde dónde o el para qué hace un determinado proyecto o para qué está aportando valor, o tiene muy claro cuál es el tipo de cliente y cuál es el problema que está enfrentando ese cliente, y yo como empresa detecto que hay un problema, porque tal vez puede ser una transformación cultural que no está sucediendo, o hay algo que está trabado adentro, creo que el primer paso es poder aceptar que ese problema existe, y verlo como un desafío, y verlo como una oportunidad para co-crear una solución, ya sea internamente o ya sea en co-creación con el ecosistema, ¿no? No sé si les hace sentido. ¿Puedo hacer una repregunta ahí, Nati? Sí. Porque justo en la tarea que les encomendamos a quienes están cursando, de alguna manera los vinculamos con su propia organización. En la mayoría de los casos pueden elegir una organización externa, pero casi todos, digamos, combinamos a que eligieran su propia organización porque tienen más información, más acceso a referentes, etc. Pero de alguna manera eso también fue como un condicionamiento injusto, porque el mundo de la innovación está plagado de ejemplos y muchas veces, digamos, quien detecta el desafío correcto o el problema correcto justamente es el outsider, el que venía de afuera, el que no estaba contaminado con la cultura de la organización y los hábitos instituidos. Ahí desde ese lugar, pensando, digamos, que también quienes están cursando van a quedar facultados como operadores de innovación abierta, es decir, que pueden trabajar para otros también y facilitar esos procesos. Vos, digamos, cuando llegás a una organización, ¿qué es lo primero que haces para vincularte con, digamos, llegar al corazón de los desafíos? Pero no podés entrar, digamos, al centro de forma directa. ¿Cómo haces para ir sorteando estas barreras culturales para llegar a encontrar el qué? Y mucho lo que decimos es escuchar todos los problemas que hay, ¿no? Como tratar de digo, entender cuál es el problema desde qué es lo que no les está ayudando a llegar a un determinado objetivo, ¿no? Bueno, si ellos quieren aportar un valor en cierto lado, quieren, o sea, simplemente, no sé, por ejemplo, digitalizar un negocio, es entender, bueno, ese es el final, pero digo, el punto de partida, digo, vos estás acá, en el medio de todo eso hay un montón de trabas y hay un montón de cosas a cambiar que justamente tienen que ver con desde adentro hacia afuera, ¿no? Digo, y desde ese lugar a veces no se sabe cuál es el problema y justamente tal vez a veces es al revés, quieren o están parados en queremos crear una nueva experiencia o queremos digitalizar el negocio. Bueno, ¿por qué hoy eso no está sucediendo? Y a partir de ahí pueden suceder, no sé, por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho son las jornadas de co-creación, ¿no? Como estas jornadas de, bueno, nos juntamos con determinados si vos querés llegar, por ejemplo, a un fin como puede ser una digitalización, sentar en la mesa gente que trabaje desde ese lugar, lo que decimos un proceso de innovación abierta, pero tal vez desde una jornada, algo más chico, ¿no? Como una jornada de co-creación donde sucede, bueno, viene una persona que trabaja en tecnología, una persona que trabaja en productos digitales, una que tiene negocios digitales, otra que
que puede entender el negocio, otro que las mismas personas que trabajan adentro, que vengan todas las áreas a esa jornada de co-creación, pongamos sobre la mesa ese caminito de por qué no estamos llegando acá, encontremos en el medio todas esas trabas, o sea, lo que se suele hacer mucho en metodologías como Design Sprint, que el primer día se hace un mapa donde vos partís de dónde está el usuario, del objetivo y todas las trabas que están en el medio, que esos son los desafíos que después tenés que trabajar. Y de esa jornada, y de sentarse y escuchar, y aprender otras formas de hacer las cosas, y de justamente poder tener diferentes perspectivas, ¿no? Digo, a mí lo que me gusta mucho de la innovación abierta es que hay diferentes perspectivas, que yo creo que la innovación abierta empieza desde el momento en el que uno dice, ok, hay algo acá que no está funcionando. Y desde ese lugar empezar a sumar a diferentes actores, que tal vez no es desde un proceso formal, pero sí desde el lugar de decir, me siento con un emprendedor que hizo esto que yo quiero hacer. Me siento con otra empresa que está en el proceso de hacerlo. Escucho a un profesional que sabe de estas cosas. Que siempre yo digo que la innovación abierta no solo es entre empresas y emprendedores, también freelancers, especialistas, digo, hay un montón de gente que puede aportar. Entonces creo que el primer paso tiene que ver con escuchar y abrirse a escuchar otras opciones y abrirse a escuchar otras habilidades o herramientas o formas y otros modelos de negocio, depende de lo que quieran, ¿no? Digo, todo, por eso a mí también, lo decimos mucho con Nati, perdón Nati que hagas referencias, siempre escuchamos problemas y co-creamos la solución que creemos que mejor se adapte a eso. ¿Y por qué decimos co-creamos la solución? Porque justamente nadie, ni yo no tengo la solución, es simplemente crear el proceso para facilitar que esa persona, que esa empresa empiece a escuchar y se empiece a rodear de nuevas perspectivas, de nuevas formas de hacer negocios, de nuevas formas de lo que quiera lograr, ¿no? Si quieres generar una solución de impacto, bueno, siempre está bueno escuchar, si vas a crear una solución para alguien, escuchar a ese alguien, porque antes de crear una solución es entender qué quiere solucionar ese alguien. Entonces, creo que el primer paso tiene que ver con abrirse a escuchar y escuchar otras perspectivas, y a veces sucede eso desde una jornada, o desde charla, o de sentarse todos diferentes perfiles. Cuanto más diverso es el equipo, más completa puede ser la solución. Y el punto de partida de encontrar ese problema también tiene que ver con escuchar diferentes perspectivas de ese problema, para poder abordarlo de la manera más completa y entender que es un proceso, que ese problema se va a convertir en un desafío, que va a ser un proceso de experimentación, que va a llegar a una solución que en algún momento va a convertirse en otro desafío también, ¿no? Por eso digo lo de bueno, nada, para quienes emprendemos nos pasa mucho eso, como la constante experimentación y abrirse a eso, ¿no? Creo que eso es como un mindset que es difícil a veces de poner, pero que se puede. Total, Flor. Y pensando en esta actividad práctica que tienen nuestros alumnos en este momento, que tienen que sentarse y pensar, bueno, qué desafíos hay en mi organización, quizás nunca lo han hecho todavía y demás. ¿Vos qué metodologías conocés o qué metodologías has aplicado con organizaciones para poder hacer esto de identificar los desafíos? A mí me gusta mucho, yo insisto mucho con el cambio de mindset, ¿no? Como creo que eso hace un poco al decir, ok, vamos por eso, porque es como entrar en un proceso donde uno va a empezar a escuchar cosas que capaz no le gustan, que capaz, o sea, que tiene que ver con, bueno, para yo pensé que hacía todo bien y encontraste como otras formas, ¿no? Digo, creo que tiene que ver también con eso, con de construir el problema, ¿no? Y hay una herramienta que se llama Reframe en Canvas, que después les dejo tranquilos el link para que lo puedan hacer, que tiene que ver con justamente el arte de pensar diferente, ¿no? O sea, esto lo creó una escuela de liderazgo de Holanda, y lo que hace es, como tiene 4 pasos, primero tienes como una parte que tiene que ver como cuál es la creencia limitante primero que tenés enorme de todo eso. No sé, por ejemplo, no podemos digitalizar, este modelo de negocio que tenemos nosotros no se puede digitalizar. O sea, es como, no se puede, ¿no? Bueno, el segundo paso es, ¿cuáles son esas creencias o esas afirmaciones que sostienen esa creencia que es como, no se puede hacer? O sea, no sé, no porque nunca lo hicimos, no tenemos la gente para hacerlo, bueno, diferentes cosas, ¿no? Y el tercer paso tiene que ver con esas creencias más chicas que creaste, decir, bueno, no se puede hacer porque no lo sabemos hacer, no tenemos con quién hacerlo, no tenemos inversión, o bueno, todas esas creencias, convertirlas en opuestas, ¿no? Como,
bueno, podemos conseguir a alguien que lo haga, podemos escuchar otra manera de hacerlo, tenemos que capacitarnos en este tema, y ese tipo de cosas. Y una vez que creaste como el opuesto, reformular eso que se convirtió en una creencia de posibilidad en un desafío. Bueno, y el desafío tal vez es aprender otras formas de digitalizar mi negocio y empezar a ver cómo cambiar mi modelo de negocio o cómo cambiar mi propuesta de valor para que vaya para este lado, como está pasando hoy, que muchas empresas y todos nosotros tuvimos que reinventarnos o tuvimos que encontrar otra manera de hacer las cosas porque el mundo cambió y la manera en la que consumimos y trabajamos cambió. Entonces, desde ese lugar, a mí, más allá de que no plantea tal vez el problema a resolver como ideación o solución, es un punto de partida que está bueno de manera cultural también, y que lo hagan como todo el equipo, como para escuchar un poco qué los está frenando y qué los para en otro lugar, ¿no? Después creo que una vez que uno define un poco, creo que es importante quién, ¿no? Bueno, hay otras metodologías como por ejemplo la 4W, que es muy sencilla, que tiene que ver con qué, con quién, qué, por qué y dónde, que eso tiene que ver con, bueno, quién tiene este problema, qué valida que tengamos este problema, ¿no? O sea, también es importante también la investigación, por eso yo decía, como la innovación abierta también desde ese lugar de, bueno, tal vez tenés que trabajar primero con una empresa de datas, que te analice los datos, que entiendas por qué no está funcionando, que analice tu conversación, o que puedas preguntarle, o que puedas hacer un análisis, digo, o mismo internamente analizar un poco cuál es el estado de situación de algo que no está funcionando, ¿no? Y bueno, y validar eso también, porque creo que así como validamos la solución, está bueno validar el problema que existe. Ok, este problema existe, ¿por qué? Porque no está funcionando esto y esto y esto. ¿Y quién tiene ese problema? Lo que decíamos, ¿quién tiene ese problema? ¿Por qué? De la manera de validarlo. ¿Por qué vale la pena solucionarlo? Porque necesitamos transformar nuestro negocio, porque necesitamos pararnos en otro lugar, porque queremos aportar valor, porque queremos vincularnos de otra manera. Digo, ¿cuál es eso que queremos hacer, el por qué lo queremos hacer? ¿Y dónde surge este problema? O sea, ¿qué es lo que les decía antes? Que está bueno poner en la metodología de Design Sprint, que fue, digamos, una metodología que surgió de Google, son 5 días, donde vos podés plantear problemas y pensar soluciones y testearlas, ¿no? Obviamente eso implica que haya 5 días de todo el equipo, y hay un proceso, hay un montón de facilitadores que lo hacen. En Argentina, digo, está bueno también buscar, o podemos dejar contactos si quieren. Y ese proceso, digamos, el primer día es como clave, porque tiene que ver con definir el desafío. Y es lo que les decía antes, ¿de dónde surge el desafío? Que planteaba, tiene que ver con esto que hablamos del primer día del Design Sprint. Uno lo que hace, por ejemplo, es un mapa, que es lo que también se los mencionaba antes, ¿no? Como, ¿dónde está el usuario hoy? ¿Dónde queremos que llegue? ¿Cuál es el objetivo? Tal vez este usuario es una cuestión interna. Nuestro equipo está acá y no está trabajando en colaboración, o no sé, no estamos trabajando en equipo, y el objetivo es poder llegar a trabajar en células, más que no sé, como células ágiles, no sé, tal vez es eso también, no solamente tiene que ver con el negocio, ¿no? Los desafíos. Y en ese camino, identificar cuáles son las trabas para llegar a ese objetivo, y esas trabas convertirlas en esta pregunta que se hace, que tiene que ver cómo podríamos, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer que nuestro usuario entre a nuestra página, de cosas muy simples? ¿Cómo podríamos hacer que no se vaya? ¿Cómo podríamos, o sea, empezar a encontrar esos desafíos, a convertir esos problemas o esas trabas en desafíos? ¿Cómo podríamos? Y eso lo que después se hace es, que surge mucho también de esta jornada que yo sugiero que hagan de co-creación, que tal vez es simplemente sentarse con su equipo, empezar a desmembrar y desaprender, digamos, esos problemas. Bueno, ¿qué nos está trabando? ¿Por qué creen que esto no está funcionando? Y tiene que ver con lo que hablábamos antes, al principio, poder abrirnos a escuchar, que la innovación abierta sucede desde adentro hacia afuera, en el equipo, sentarnos a escuchar diferentes perspectivas y entender que tal vez ese problema, que yo estoy seteado, que tengo este problema, tal vez en el equipo lo ven de otra manera, y eso se convierte en, ok, todo esto que estamos hablando, ¿cómo podríamos convertirlo en reformularlo de una manera que quede en un desafío único, pero que sea bastante específico?
¿no? Y que eso después, ya sea si vos no sumaste emprendedores o otros actores a tu mesa desde ese inicio, desde la definición del problema, que también puede suceder, a partir de ahora que ya tenés el desafío claro, poder sentarte con los otros actores y con los otros co-creadores, como les digo yo, porque todos hacen a co-crear la solución a ese problema. Que insisto, una vez que tengas esa solución, seguramente surge otro desafío, porque tiene que ver con crear esta cultura de experimentación. Pero creo que si esa cultura de experimentación y hiciste parte de tu equipo de esa formulación de problema y lo convirtieron en un desafío juntos, se van a involucrar, van a pasar por el cuerpo, como digo yo, esta solución y lo van a trabajar juntos, y cuando vuelva a aparecer un desafío ya van a tener incorporada la cultura de experimentación y lo van a poder abordar juntos de vuelta, ¿no? Por eso creo que también todo tiene que ver con una mentalidad y con esto de abrirnos a que el equivocarnos y probar y validar ya es ganancia, porque eso nos da información para poder seguir perfilando y convergiendo a la solución que mejor funciona hasta encontrar, como se dice, el fit, ¿no? Me fui por las manos, por las ramas. No, perfecto. Algo que me despierta lo que estás mencionando, no sé, Juanpi, ¿qué opinás? Es esto de que los desafíos difícilmente se puedan definir solos, o sea, es decir, de los alumnos y alumnas que están en nuestro curso, ellos como personas individualmente sentados enfrente a la computadora, seguramente sea muy difícil, y creo que de las metodologías que mencionó Flor, más las que incluiste vos en la clase, Juanpi, claramente necesita de la conversación con otras personas dentro de la misma organización, ¿no? Hay algo, digamos, justo relacionado con eso, Nati, me quedaba pensando mientras la escuchaba a Flor, en las organizaciones es compleja la toma de decisiones. Y muchas veces, justamente, digamos, quienes vivencian el problema de forma directa no son los tomadores de decisiones y viceversa. Entonces, más vinculado con tu práctica profesional, ¿te pasó alguna vez que te llame a una organización que no quiera llamarte para que le ayudes a ver el problema, sino más bien para decirte, esta es la solución, y ya ir desde ese lugar, digamos, que vos fueras, digamos, como una cómplice en el argumento de venta para vender esa solución predeterminada sin validar el problema antes, sin abrir hacia adentro, que es algo que también cuesta mucho a las organizaciones. La semana pasada, justo en la videoclase, problematizamos eso, este reflejo que tienen muchas organizaciones por diversas razones que se vinculan con el tema por moda, lo que sean, y entonces instantáneamente hacen un hackathon, un concurso, alguna cosa para abrirse hacia afuera, pero les cuesta un montón abrirse hacia adentro. Digamos, ¿qué te pasó en tu práctica profesional? Digamos, ¿cuáles fueron así situaciones complicadas para resolver cuando te llamaban de una organización, pero no había las precondiciones necesarias para generar procesos abiertos? La realidad es que en esos casos no tengo ningún recuerdo puntual así tan duro. Yo creo que sí he encontrado, por ejemplo, situaciones en las que queremos crear una nueva experiencia para esto. Bueno, me pasó una vez que fue como, bueno, queremos crear una nueva experiencia para esto, y fue, yo en ese caso estaba trabajando con la startup y les llegó como esta propuesta, ¿no? Entonces, desde ese lugar lo que hicimos fue desafiar eso, ¿no? En vez de mandar una solución y cotizar una solución, lo que hicimos fue proponerle un paso antes, que fue, encontremos juntos, o sea, antes de pasarte un presupuesto que me diga, sí, está perfecto, pero buscamos esto, desarrollemos la solución, fuimos un paso antes y fue, entendamos qué son las cosas que querés cambiar, qué significa crear una nueva experiencia, por qué no está funcionando esta experiencia, ¿no? Y por suerte tuvo muy buena recepción, y hoy fue el resultado de algo que ya se hizo y todo, pero fue jugado, o sea, fue jugado, y yo también ahí es como que le pongo mucho Nati lo sabe, yo no funciono o sea, no te puedo dar una solución si no la validé antes, porque no hay soluciones perfectas, porque cada nicho es diferente, porque cada cliente es diferente, porque cada organización es diferente, y en algún punto es justamente a la hora de co-crear, y para mí el valor de trabajar en colaboración y trabajar con diferentes perfiles y trabajar y poner en la mesa, digo, de hecho muchas veces me pasa que tal vez esa solución yo se la puedo dar, pero considero que alguien que igual o sea, por eso tampoco nosotros trabajamos en competencia, trabajamos de la mano, ¿no? Y considero que tal vez otra persona puede ser la persona que le puede dar
lo mismo que capaz yo le hubiese dado, pero se lo va a dar desde otro valor, o por ahí yo estoy muy involucrada y prefiero como también de una distancia. Entonces, esos desafíos, a ver, tienen que ver con como... Yo siempre lo relaciono con lo personal. A mí particularmente me pasa que yo prefiero siempre estar al día conmigo y decir, bueno, yo propuse la solución que yo creo que hay que hacer. Que para hacer una transformación está bueno ir un paso más atrás y entender, o sea, nunca es muy difícil trabajar desde, esta es la solución, a menos que hayas validado obviamente antes cosas. Creo que eso tiene que ver también con cómo uno lo plantea y desde un lugar de, si tu espíritu es este, seguramente lo vas a plantear desde ese lugar. Digo, desde el lado de facilitador y consultor. Y creo que en las empresas, si vos sos claro y estás aportando valor y realmente estás involucrándote en eso y lo challengeás desde un lugar real, que es, bueno, yo te lo challengeo, no te digo, ok, esto está mal, te traigo una nueva solución, una nueva forma de hacer, o una nueva perspectiva, o un nuevo paradigma, o una nueva forma de hacerlo. Te cuento los valores que puede llegar a tener eso y el aporte que te puede llegar a tener, y después obviamente está en la empresa, digo, la solución, o está en el emprendedor, yo trabajo con los dos, está en el emprendedor qué prefiere hacer, ¿no? Digo, si quiere exponerse o pasar por ese proceso, que a veces es simplemente una jornada, o a veces es simplemente unas semanas, o si quiere, digamos, ir por el otro camino, que también es válido, es lo que cada uno y cada uno quiere hacer, y cada empresa quiere hacer, y cómo quiera validar lo que ellos quieren, ¿no? Digo, entonces, desde ese lugar, digo, yo trato de manejarme de transparencia, y si sucede eso, desafiarlo con lo que yo considero que no es la única solución, sino lo que creo que le va a aportar mayores perspectivas o mayores soluciones para co-crear la mejor solución o la solución más diversa posible. Buenísimo, Flor. Bueno, te agradecemos mucho el tiempo y te vamos a pedir esos links y esa información, así que lo vamos a poner en el video de YouTube acá abajo, y a los alumnos del curso cerrado se lo vamos a mandar por mail. Así que muchas gracias, Flor, por tu tiempo y tu dedicación. Sí, bien, les voy a dejar lo que hablamos de Reframing Canvas, lo de los 4W, y también un par de tableros de Miro que pueden servir también para, bueno, de Design Sprint o otras cosas que tengan que ver con crear, como identificar desafíos, que creo que les pueden llegar a servir, que no son míos, obviamente, pero que yo considero que pueden aportarles valor. Así que, buenísimo. Bueno, nada, gracias chicos, espero no haber delirado, dicho cosas. Nada, muchas gracias y felicitaciones por lo que están haciendo, y felicitaciones a los alumnos que si están acá es porque nada, tienen ganas de innovar, que más allá de ser una linda palabra, es hacer un cambio. Así que nada, bienvenido sea que seamos más, cada vez más, los que estamos en esta línea, y además aprender de ellos después cuando empiecen a hacer. Gracias, Flor. No,